Recuerdo claramente esa fría tarde de noviembre, de esas en que el aire se siente más pesado después de que Halloween ha pasado. Las decoraciones a lo largo de Maple Drive todavía colgaban. Fantasmas caídos, telarañas descoloridas, inflables medio desinflados. Yo estaba en mi entrada, quitando lápidas falsas del césped, tratando de ganarle al atardecer temprano. Al otro lado de la calle, el espantapájaros de mi vecino todavía estaba en su jardín, mirando hacia mi casa. El espantapájaros había estado allí todo octubre, parte de la tradición del vecindario. Todos añadían algo espeluznante a sus patios, pero esa cosa siempre me inquietaba. No era como las demás. Su ropa era de franela vieja y jeans desgastados, no comprada en la tienda. La cabeza era un saco de arpillera cosido toscamente alrededor, de lo que parecía una cabeza de maniquí, excepto que sus facciones eran más afiladas que las de cualquier maniquí que hubiera visto. Recuerdo haber levantado la vista mientras recogía mis calabazas de plástico. La cabeza del espantapájaros parecía ligeramente inclinada hacia abajo esa vez, como si me estuviera observando empacar. Me dije que el viento probablemente lo había movido, pero no había viento esa tarde. El aire estaba demasiado quieto, y la forma en que las sombras se extendían por el callejón sin salida hacía que toda la calle se sintiera congelada en el tiempo. Mi vecino, el señor Dorsey, era de los que se mantenían solos. Apenas lo veía, afuera, excepto para cortar el césped o sacar la basura a horas extrañas. El espantapájaros era su único signo de espíritu de Halloween, y nadie realmente lo comentaba. Aún así, esa noche, algo en él se veía raro, como si su postura hubiera cambiado. Sus hombros parecían menos encorvados, más alerta. Traté de ignorar la idea mientras me dirigía a las luces del porche, desenroscando los focos naranjas que había puesto para la festividad. Sin embargo, cada pocos segundos me encontraba mirando hacia el otro lado de la calle. Probablemente era solo el ángulo, o tal vez mis ojos ajustándose a la luz tenue, pero podría haber jurado que su brazo estaba ligeramente levantado ahora. Me quedé allí un minuto completo, mirando, esperando un movimiento que nunca llegó. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, mi amigo Tyler recordándome el partido que se suponía que íbamos a ver. Le respondí rápidamente, tratando de no mirar esa cosa de nuevo, pero cuando lo hice, se me apretó el estómago. La cabeza del espantapájaros ya no estaba inclinada hacia mí. Estaba mirando hacia mi puerta principal. Caminé hasta el borde de mi entrada, fingiendo revisar el buzón solo para probarme a mí mismo que estaba imaginando cosas. Pero desde esa distancia más cercana, noté algo más. El saco alrededor de la cabeza del espantapájaros no estaba relleno uniformemente. Tenía abolladuras donde estarían los ojos, y por un segundo, vi un tenue brillo como un reflejo. Mi pulso se aceleró, pero me reí, forzando una exhalación temblorosa. Quizás el señor Dorsey puso canicas de vidrio debajo para hacerlo más realista. Traté de concentrarme en terminar, tirando las últimas telarañas falsas en una bolsa de basura. Cuando levanté la vista de nuevo, el espantapájaros parecía perfectamente quieto, excepto por el brillo más tenue donde debería haber estado su ojo izquierdo. Parpadeé con fuerza. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era luz reflejándose. Estaba parpadeando. Me quedé inmóvil, mirando al otro lado de la calle, la bolsa de basura colgando de mi mano. Mi primer instinto fue buscar a alguien más. Tal vez un juego de luces, el reflejo de un coche, cualquier cosa. Pero no había coches, no había gente, solo el sonido de mi propia respiración. La cara del espantapájaros todavía apuntaba hacia mi porche. Un tenue parpadeo donde debería haber estado un ojo. Retrocedí hacia mi garaje, fingiendo mantener la calma. Mi mente buscaba una explicación racional. Quizás el señor Dorsey instaló algún tipo de sensor de movimiento dentro de la cabeza, algo que reaccionaba al movimiento. Eso tenía que ser todo. Aún así, cuanto más intentaba convencerme, más mal se sentía. No había brillo, ni cables, solo un parpadeo opaco, similar al humano, en medio de la arpillera. Me dije que iría a comprobar, pero no pude moverme. Algo muy dentro de mí me decía que no cruzara la calle. Mis manos estaban frías, mi corazón martillando.
Y no era por miedo a ser sorprendido husmeando. Era algo más pesado, como si no debiera haber visto lo que vi. Agarré mis decoraciones, las metí en un cubo y me apresuré a entrar. Adentro, el calor no ayudaba. No dejaba de mirar la ventana delantera como si mi cuerpo esperara otra señal. Las persianas estaban medio abiertas, y a través de la pequeña rendija aún podía distinguir su silueta, de nuevo inmóvil. Encendí la televisión, esperando que el ruido ahogara el pensamiento, pero no podía concentrarme en la pantalla. Cada parpadeo de movimiento en mi visión periférica me hacía mirar hacia esa ventana. A las 9:00 p.m., finalmente decidí cerrar la persiana, pero antes de hacerlo, eché un último vistazo. Ese fue mi error. El espantapájaros se había ido. Mi corazón dio un salto tan rápido que tuve que alejarme del cristal. Miré el patio vacío al otro lado de la calle. Mi mente se negaba a creerlo. No había a dónde pudiera haber ido. El patio trasero de los Dorsey estaba cercado y ningún coche había pasado. Me quedé en silencio durante lo que pareció un minuto completo, esperando, escuchando. Traté de decirme que quizás el señor Dorsey lo había metido. Quizás era tan simple como eso. Pero mi instinto no lo compró. La calle exterior se veía mal ahora, más vacía de alguna manera, y aunque ya no podía verlo, todavía sentía que algo estaba observando la casa. Finalmente le envié un mensaje a Tyler preguntándole si quería venir a ver el partido. No le dije por qué. Simplemente no quería estar solo. Dijo que pasaría en 20 minutos. Eso me dio tiempo suficiente para fingir que todo era normal. Luces encendidas, bocadillos fuera, puertas cerradas con doble llave, pero seguí revisando la mirilla cada 2 minutos. A las 9:30, escuché un suave golpe. No fue el timbre, solo 3 golpes suaves. Asumí que era Tyler y abrí la puerta sin pensar, pero no había nadie. El porche estaba vacío, la calle en silencio. Luego, desde la esquina de mi jardín, justo más allá de los arbustos, vislumbré un estampado de cuadros, la misma camisa de franela que el espantapájaros había estado usando. Me quedé congelado en el umbral, agarrando el picaporte como si de alguna manera pudiera protegerme. El aire afuera estaba más frío ahora, más pesado, y pude escuchar el tenue susurro de hojas secas moviéndose por el pavimento. No vi a nadie, pero ese destello de franela roja y negra cerca de los arbustos no se fue de mi mente. Cerré lentamente la puerta, la aseguré con doble llave y retrocedí, con el pulso acelerado. Mi teléfono volvió a vibrar. Tyler enviando un mensaje de que ya casi llegaba. Sentí un alivio inundarme por un segundo hasta que noté algo extraño. El mensaje fue enviado hace 10 minutos, pero todavía no había llegado. Miré la pantalla, esperando el sonido de su coche o el siguiente mensaje, pero nada llegó. Entonces, desde afuera, escuché el tenue crujido de pasos en mi porche. Me asomé, por la mirilla con cuidado, el corazón latiéndome en la garganta. Por un momento, solo vi oscuridad. Luego, débilmente, algo se movió, lento, constante, como alguien cambiando de peso. La luz de mi porche parpadeó una vez, luego se atenuó, y en ese medio segundo de luz fallida, vi el rostro de Arpillera. El espantapájaros estaba parado directamente frente a mi puerta. Tropecé hacia atrás, derribando el tazón de bocadillos que había preparado. Mi respiración se volvió superficial. Intenté llamar a Tyler, pero la línea fue directamente al buzón de voz. Encendí todas las luces de la casa, tratando de alejar las sombras. Pero cuando volví a mirar hacia la puerta, la luz de afuera se había ido por completo. No solo tenue, se había ido, como si el foco hubiera sido desenroscado. Me acerqué, sigilosamente a la ventana junto a la puerta, apartando la cortina apenas 1 centímetro. Nada. El porche estaba vacío. Me quedé allí por un largo tiempo. Cada segundo se estiraba, hasta que finalmente me convencí de sentarme y esperar a Tyler. Quizás era una broma pesada de alguien. Quizás uno de los adolescentes de la calle había movido el espantapájaros para molestarme. Intenté creer eso. Realmente lo hice. Pero luego llegó el sonido de nuevo. Esta vez desde un lado de la casa,
un raspado sordo como paja arrastrándose contra el revestimiento. Apagué la televisión. Mis oídos se esforzaban por escucharlo claramente. Rodeó lentamente desde la pared lateral hacia la ventana trasera. No me atreví a moverme, pero mis ojos siguieron el sonido mientras llegaba a la cocina. Pude ver la cortina moviéndose ligeramente, como si alguien estuviera parado justo afuera. Finalmente susurré, «¿Tyler?», esperando de alguna manera que fuera él. No hubo respuesta. Solo silencio hasta que algo golpeó suavemente el cristal. Una vez, 2 veces, una tercera vez. Avancé despacio, demasiado asustado para respirar. Cuando me asomé por la delgada rendija de la cortina, la luz del porche volvió a encenderse. El espantapájaros estaba a centímetros de la ventana, con la cabeza inclinada, el rostro de arpillera presionado contra el cristal. Caí hacia atrás, agarrando mi teléfono de nuevo. Las manos temblaban demasiado para marcar, pero antes de que pudiera, los faros destellaron por la ventana. El coche de Tyler se detuvo. Corrí hacia la puerta principal, la abrí de golpe, gritando su nombre. Me saludó desde la entrada, confundido, preguntando si todo estaba bien. Miré más allá de él instintivamente hacia el patio del señor Dorsey. El espantapájaros estaba de vuelta en su lugar, perfectamente inmóvil. A la mañana siguiente, crucé la calle antes del trabajo. El señor Dorsey estaba afuera tomando café, como si nada hubiera pasado. El espantapájaros seguía allí. La misma franela, la misma sonrisa cosida. Casi le pregunté al respecto, casi le conté lo que vi. Pero antes de que pudiera, noté algo nuevo. Debajo del cuello del espantapájaros, apenas visible, había un pequeño trozo de tela negra. La misma camiseta que Tyler había estado usando anoche. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de darle me gusta, compartirla y suscribirte. Era la semana anterior a Halloween, y nuestro vecindario parecía sacado de una postal. Todas las casas de nuestra calle tenían calabazas alineadas en los porches, telarañas falsas estiradas sobre los arbustos y esqueletos colgando de los árboles. Mi mamá me hizo ayudarla a colgar luces naranjas por el tejado, mientras mi hermana pequeña Emily corría por el jardín con su disfraz de princesa por tercera vez esa semana. Todo se sentía normal, como siempre antes de que las cosas empiecen a ir mal. Esa noche de jueves, mis padres salieron a una reunión del vecindario, dejándome a cargo de Emily. El cielo tenía ese tono naranja intenso antes de convertirse en noche, y el viento traía un leve escalofrío que hacía que la decoración se meciera. Emily estaba sentada en el sofá comiendo caramelos de maíz y viendo uno de esos viejos dibujos animados de Halloween. Recuerdo sentirme relajada, navegando por mi teléfono, completamente ajena a que algo estaba a punto de cambiar esa noche. Empezó cuando Emily me llamó desde el pasillo. Su voz sonaba vacilante, casi como si no estuviera segura de si debía hablar. Me acerqué y la vi señalando hacia la puerta del sótano. «Él está ahí abajo», dijo en voz baja con los ojos muy abiertos. Fruncí el ceño y le pregunté a quién se refería, pero ella solo susurró: «El niño vestido de fantasma». Me reí al principio, asumiendo que estaba inventando otra historia de Halloween. Le dije que no se asustara con historias tontas y le recordé que ni siquiera teníamos sótano, solo un pequeño espacio de almacenamiento debajo de las escaleras, pero Emily no parecía convencida. Dijo que había escuchado a alguien hablar desde detrás de la puerta, pidiéndole que fuera a jugar. La forma en que lo dijo me produjo un escalofrío extraño, aunque traté de actuar indiferente. Abrí la puerta, encendí la luz del pasillo y le mostré que no había nada más que unas cajas y productos de limpieza. Después de eso, la hice sentarse a mi lado en la sala de estar. Ella no dejaba de mirar por el pasillo, mordiéndose las uñas nerviosamente. Alrededor de las 8, la acosté, asegurándome de que su luz de noche estuviera encendida y su puerta ligeramente abierta como a ella le gustaba. Cuando apagué la luz del pasillo, noté que la puerta del sótano estaba entreabierta de nuevo. Estaba segura de haberla cerrado antes. Suspiré, pensando que quizás Emily se había levantado, así que la cerré bien esta vez y hasta le eché el pestillo. Volví a mi habitación, encendí mi lámpara y comencé a hacer la tarea. Aproximadamente media hora después, escuché un sonido de golpecitos muy leves que venían de algún lugar de la casa. Era constante, 3 golpes, luego silencio.
No sonaba como el viento ni como algo mecánico. Sonaba humano. Fui a revisar, con el corazón latiéndome más rápido ahora. Los golpecitos se habían detenido cuando llegué al pasillo. El aire se sentía pesado, más frío de alguna manera. Esperé escuchando. Fue entonces cuando vi algo. Un tenue destello de movimiento detrás de la rendija de la puerta del sótano, como si alguien retrocediera hacia la oscuridad. Por un momento me quedé inmóvil. Luego, lentamente, extendí la mano hacia el pomo. Cuando abrí la puerta, la luz del pasillo apenas llegaba a la pared del fondo. Todo parecía igual que antes. Cajas polvorientas, una escoba, una vieja corona de Halloween. Pero entonces lo escuché de nuevo, un susurro, una voz suave y jadeante que decía: «No cierres la puerta». Se me cayó el estómago. Encendí la luz, pero el sonido se había ido. Cerré la puerta y me apoyé en ella, tratando de calmar mi respiración. Me dije que solo estaba oyendo cosas, quizás imaginándolo por la historia de Emily. Pero esa noche, cuando fui a verla, estaba despierta, mirando por la ventana. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, susurró: «Dijo que quiere conocerte a ti después». Apenas dormí esa noche. Cada sonido en la casa parecía amplificado. El crujido de las tablas del suelo, el zumbido del calentador, incluso el leve susurro de las hojas afuera. A la mañana siguiente, intenté convencerme de que era solo la imaginación de Emily. Aún así, algo en sus palabras seguía repitiéndose en mi cabeza. Dijo: «Quiere conocerte a ti después». El tono que usó no era juguetón ni burlón, era asustado. Llegó el sábado y el vecindario estaba lleno de emoción por Halloween. Las familias estaban tallando calabazas. Los niños corrían disfrazados, y alguien al final de la cuadra estaba probando una máquina de humo. Mi mamá había ido a comprar más dulces, y papá estaba colgando un esqueleto de plástico en el porche. Emily estaba callada, sin embargo. Se sentó en los escalones sosteniendo su cubo de dulces, mirando el costado de nuestra casa cerca de la puerta del sótano. Cuando le pregunté qué estaba mirando, dijo suavemente: «Estaba saludando de nuevo anoche». Mi pecho se apretó un poco. «Emily», le dije, «tienes que dejar de decir eso. Te estás asustando a ti misma». Ella no discutió, solo volvió a mirar hacia la puerta y dijo que ya casi es Halloween. Le gusta cuando hace frío y está oscuro. Esa noche, la temperatura bajó bruscamente, el tipo de frío fresco que hace que el aire huela a humo de leña y hojas. Yo estaba en la cocina haciendo palomitas cuando escuché algo tenue, un sonido de arrastre como tela rozando madera. Venía de la dirección del sótano. Apagué la estufa y volví a escuchar, con el corazón latiendo. Ahí estaba, un movimiento lento y deliberado seguido de un golpe suave. Llamé a mi padre, pero él estaba afuera ajustando las decoraciones. Di unos pasos cautelosos hacia el pasillo. La puerta del sótano estaba ligeramente abierta de nuevo, aunque sabía con certeza que la había cerrado con pestillo antes. La luz naranja del porche parpadeaba por la ventana, proyectando tenues sombras que se movían por el suelo. Extendí la mano hacia el pomo de la puerta, tratando de que mi mano no temblara. La abrí de golpe. Nada se movió. El aire que salió se sentía más frío que el resto de la casa, casi húmedo. Me incliné y encendí la luz con el corazón martillando. El espacio de almacenamiento parecía inalterado. Escobas, cajas, una pila de decoraciones de Halloween, pero la pared del fondo se veía diferente. Había un contorno tenue allí, como si algo hubiera sido apretado contra ella recientemente, dejando una huella. Me acerqué agachándome para mirar. Fue entonces cuando noté algo que sobresalía de la esquina inferior. Tela blanca delgada arrugada como parte de una sábana. Me recordó un viejo disfraz de fantasma. Mi primer pensamiento fue que Emily podría haberlo metido allí mientras jugaba. Lo agarré. Pero antes de que mis dedos tocaran la tela, escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, esperando ver a mi padre, pero el pasillo estaba vacío. La casa estaba en silencio de nuevo, excepto por el tenue zumbido del calentador. Me alejé de la puerta y la cerré, poniéndole el pestillo esta vez. Mis manos temblaban. Cuando miré por la ventana delantera, pude ver a Emily afuera de nuevo, de pie al borde de nuestro jardín, mirando hacia la casa del vecino. Salí y le pregunté qué estaba haciendo. Ella señaló hacia la casa de al lado y dijo: «Ahora está en su patio». Seguí su mirada, y allí, medio escondida detrás de una fila de decoraciones de tallos de maíz, había una pequeña figura, un niño, pálido, todavía envuelto en tela blanca. Al principio,
Pensé que era solo otra decoración, pero luego se movió. Su cabeza giró lentamente en nuestra dirección. Me quedé inmóvil, mirando al otro lado del patio. La cabeza del niño se inclinó ligeramente, la tela sobre su cara ondeando con el viento. No era alto, aproximadamente de la altura de Emily, pero algo en la forma en que se paraba me revolvió el estómago. Ningún niño se quedaba tan quieto durante tanto tiempo. Cuando parpadeé, se había ido. Miré a Emily, pero ella no se sorprendió. Simplemente dijo en voz baja: «Él solo se nos muestra a nosotros». Esa noche, mis padres fueron a una fiesta de Halloween calle abajo, dejándonos de nuevo en casa. La casa se veía festiva con todas las decoraciones, pero la atmósfera divertida se sentía vacía ahora. Emily se negó a acercarse al pasillo. Intenté distraerla con una película, pero a mitad de camino la televisión parpadeó y se apagó sola. Las luces se atenuaron por un segundo también, como si la casa suspirara. El silencio que siguió fue insoportable. Luego, desde algún lugar de abajo, escuchamos un suave rasguño, lento, desigual, como algo moviéndose justo debajo de las tablas del suelo. Emily me miró con los ojos muy abiertos y susurró: «Está subiendo». Mi pulso martilleaba tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. La agarré de la mano y la acerqué, tratando de sonar tranquila, aunque cada instinto me decía que corriera. Revisé la puerta del sótano de nuevo. Estaba cerrada, pero temblaba ligeramente como si alguien la rozara desde el otro lado. «No hay nadie allí», susurré, más para convencerme a mí misma que a ella. Pegué mi oído a la puerta, y fue entonces cuando escuché una respiración. Respiración lenta y superficial, justo al otro lado. Retrocedí al instante. El sonido se detuvo. De repente Emily jadeó. Me giré y la vi señalando hacia la ventana de la sala de estar. Afuera, bajo el tenue resplandor de las luces de nuestro porche, ese mismo niño estaba de pie en el borde del jardín de nuevo. La sábana que vestía ondeaba ligeramente con la brisa, pero pude ver dedos pálidos agarrando el borde de la tela, sujetándola en su lugar. Su cabeza se inclinó lentamente hacia un lado, como si nos estuviera estudiando. Agarré el teléfono para llamar a mi padre, pero la línea zumbaba con estática. Las luces del porche parpadearon de nuevo, y en ese breve destello de oscuridad, creí verlo más cerca. Ahora parado justo en los escalones del porche, se me apretó la garganta. Emily comenzó a llorar suavemente, susurrando. Encontró el camino para entrar. No pregunté qué quería decir porque en el fondo ya lo sabía. Unos segundos después hubo un golpe sordo desde el sótano, luego otro más fuerte. Sonaba como algo empujando contra el suelo desde abajo. Agarré una linterna y la encendí hacia la puerta. El pestillo hizo clic solo, soltándose. Lentamente, la puerta se abrió 1 centímetro. Una corriente de aire frío se derramó, oliendo débilmente a polvo y tierra húmeda. Me quedé congelada. La luz temblaba en mi mano. Luego vi movimiento. Una pequeña figura blanca comenzó a elevarse de la oscura abertura, subiendo paso a paso. La tela se arrastraba detrás, capturando la luz, revelando destellos de un rostro pálido debajo. Cerré la puerta de golpe con todo mi peso, volviéndola a asegurar y arrastrando una silla contra el pomo. Los golpes continuaron durante casi 1 minuto completo antes de detenerse. A la mañana siguiente, la silla seguía en su lugar, pero la puerta del sótano estaba abierta de par en par. El pestillo estaba roto. Mi padre dijo que debió haberse soltado, pero Emily se negó a acercarse de nuevo a esa parte de la casa. Más tarde, cuando pasé por la ventana, noté algo en el jardín del vecino. Una decoración extra. Una pequeña figura blanca de pie entre sus lápidas, solo que ésta tenía la cabeza girada hacia nuestra casa. Era una fría noche de viernes durante la semana de Halloween, y nuestra calle brillaba con luces naranjas y fantasmas inflables, balanceándose con el viento. Acababa de terminar de poner telarañas falsas en nuestro porche, cuando mi mejor amigo Ryan me envió un mensaje de que pasaría por aquí. Estábamos planeando ver películas de terror, comer los dulces sobrantes y quizás tallar una última calabaza antes de la noche de Halloween. Todo sobre esa noche se sintió perfectamente normal al principio. Adentro, la casa estaba cálida y silenciosa, excepto por el ocasional traqueteo de las decoraciones exteriores. Mis padres estaban fuera en una recaudación de fondos de Halloween, así que solo estábamos yo y el zumbido del refrigerador resonando por la cocina. Apagué las luces de la sala de estar,
Cogí una manta y coloqué mi portátil en la mesa de café. Recuerdo haber pensado que se sentía como una de esas noches tranquilas que no olvidas, pacífica de una manera sencilla. Aproximadamente 10 minutos después, mi teléfono vibró. Era Ryan, el mensaje solo decía «Estoy aquí». Miré por la ventana delantera, esperando ver su coche en la entrada, pero la calle estaba vacía. Solo las calabazas parpadeantes y las sombras de los árboles que se balanceaban llenaban la noche. Le respondí «¿Dónde?» «No te veo». No respondió de inmediato. Supuse que tal vez estaba estacionando calle abajo o tratando de gastarme una broma. Le encantaba hacer sustos inofensivos por Halloween. Unos minutos después escuché pasos arriba. Eran lentos, deliberados, espaciados, como si alguien intentara no ser escuchado. Mi primer pensamiento fue que tal vez uno de mis padres había llegado temprano, pero luego recordé que la puerta del garaje no se había abierto. Los pasos continuaron, cruzando de un lado del pasillo al otro. Grité a Ryan, mitad riendo, mitad inquieto. No hubo respuesta. Volví a coger mi teléfono y le envié un mensaje. ¿Estás arriba o afuera? Su respuesta llegó casi al instante esta vez. Afuera, junto a tu ventana. Se me cayó el estómago. Me giré hacia la gran ventana delantera de la sala de estar. Las cortinas estaban medio corridas, y a través de la pequeña abertura, pude ver parte del jardín delantero brillando débilmente bajo la luz de la calle. No había nadie allí. Le respondí, ¿qué ventana? Pero antes de que pudiera enviar el mensaje, algo arriba volvió a crujir, esta vez más fuerte, más cerca. Apagué la televisión y me quedé completamente inmóvil. La casa de repente se sintió diferente, como si el aire tuviera peso. Pude escuchar un leve movimiento de nuevo, un cambio lento, como zapatos rozando la alfombra de arriba. Todas las luces de abajo parecían demasiado tenues, cada sonido demasiado agudo. Mi teléfono volvió a vibrar y me encogí. Era otro mensaje de Ryan. «Sal afuera, te saludaré». Yo dudé. Luego cogí una linterna del cajón y lentamente me dirigí a la puerta principal. Antes de abrirla miré de nuevo la escalera. El pasillo de arriba estaba completamente oscuro, pero pude jurar que vi algo. Una sombra, o quizás el tenue contorno de alguien parado inmóvil en la parte superior de las escaleras. Parpadeé y se había ido. Me quedé congelado junto a la puerta, agarrando la linterna tan fuerte que me dolían los nudillos. El mensaje de Ryan brillaba en la pantalla. «Sal afuera, te saludaré». Mi corazón latía con fuerza, pero la curiosidad me pudo. Abrí la puerta y salí al porche. El aire frío me golpeó al instante, cortante y seco. El vecindario parecía tranquilo. Las calabazas parpadeaban en los porches. Los esqueletos de plástico se balanceaban suavemente con el viento. Pero no había Ryan. Grité su nombre suavemente, medio esperando que saltara de detrás de un arbusto. Nada. Mi patio se extendía en silencio bajo el tenue resplandor naranja de la luz de la calle. Bajé los escalones y miré a mi alrededor, escaneando cada rincón. Fue entonces cuando mi teléfono volvió a vibrar. «Te veo», decía el mensaje. Se me cortó la respiración. El mensaje vino de Ryan, pero su foto de contacto ya no se veía igual. Era solo un círculo gris en blanco. Rápidamente escribí «¿Dónde estás?» y giré en un círculo lento, el haz de la linterna barriendo el césped. Una forma se movió junto a la ventana lateral, solo un destello de tela blanca que desapareció antes de que pudiera enfocar. Corrí, proyecté la luz a través del cristal, pero el reflejo de mi propia cara fue todo lo que vi. Aún así, la sensación de inquietud en mi pecho no desaparecía. Volví a entrar y cerré la puerta. El calor de la casa se sentía sofocante ahora. Revisé la escalera de nuevo, nada más que sombras estirándose por las paredes. Le envié un mensaje a Ryan. «¿Estás bromeando conmigo?» No hubo respuesta esta vez, solo silencio. Me senté en el sofá tratando de decirme a mí misma que era un error o una broma extraña. Luego, desde la parte superior de las escaleras, se escuchó un suave crujido seguido de un susurro bajo. Salté, apuntando mi linterna hacia el pasillo. La luz cortó la oscuridad, aterrizando en una puerta de dormitorio ligeramente abierta. El susurro cesó al instante. Mi pulso martilleaba. Di pasos lentos hacia las escaleras, cada uno sintiéndose más pesado que el anterior. Mi teléfono volvió a vibrar antes de que pudiera acercarme. El mensaje decía: «Estoy en tu habitación. No subas». Me congelé a mitad de las escaleras. Ese era el número de Ryan, pero no podía ser él. Se suponía que estaba afuera.
Intenté llamarlo, pero la llamada ni siquiera sonó, simplemente terminó al instante. La casa estaba completamente en silencio de nuevo, excepto por el tenue susurro de mis decoraciones de Halloween moviéndose afuera. Luego, desde arriba, escuché lo que parecía el suave clic de una puerta cerrándose. Me obligué a seguir moviéndome hasta que llegué al último escalón. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por la luz de mi habitación que se derramaba por la puerta. Susurré, Ryan, esperando escuchar su risa. En cambio, hubo un arrastre lento, pasos que se alejaban más profundamente en la casa. Seguí el sonido hacia la habitación de mis padres. Mi mano temblaba mientras buscaba el pomo de la puerta. Cuando la abrí, el aire interior se sintió frío, como si una ventana se hubiera quedado abierta. Las cortinas revolotearon suavemente, rozando el alféizar. El haz de mi linterna captó algo, un teléfono abierto en la cómoda. La pantalla brillaba. Se me encogió el corazón cuando lo vi. Era el teléfono de Ryan. Un mensaje todavía abierto en la pantalla. Estoy afuera de tu ventana. Por un momento no pude moverme. Mi cerebro no podía procesar lo que estaba viendo. El teléfono de Ryan estaba allí, desbloqueado. La aplicación de mensajes todavía abierta. Pero si su teléfono estaba aquí, ¿quién me había estado enviando mensajes? Lo cogí con manos temblorosas. Los últimos mensajes en la pantalla eran los mismos que yo había recibido. Cada uno de ellos había sido enviado desde este teléfono. Tropecé hacia atrás, mirando hacia el pasillo. La casa estaba en silencio de nuevo, excepto por el tenue zumbido del calentador. Mi linterna parpadeó una vez antes de estabilizarse. Sabía que Ryan no podía estar arriba. Nunca tuvo una llave. Y sin embargo, mientras escuchaba, oí movimiento de nuevo, lento e irregular, que venía de mi habitación al final del pasillo. Se me apretó el pecho. Le llamé suavemente por su nombre, mi voz apenas un susurro. No hubo respuesta. Respiré hondo y me acerqué sigilosamente por el pasillo. Cada tabla del suelo crujía bajo mis pies. La puerta de mi habitación estaba más abierta ahora. Podía ver parte de mi escritorio, la esquina de mi cama, pero las sombras parecían más profundas, más pesadas de alguna manera. Mi teléfono volvió a vibrar en mi bolsillo y casi se me cae la linterna. El texto decía, no mires detrás de ti. Me quedé completamente inmóvil, el aire denso con tensión. Mi mano apretó la linterna, pero no pude obligarme a girar. Mi corazón parecía resonar por las paredes. Lentamente me obligué a moverme, girando la cabeza centímetro a centímetro. El pasillo detrás de mí estaba vacío, pero cuando volví a mirar hacia adelante, la puerta de mi habitación estaba completamente abierta, balanceándose suavemente como si alguien acabara de pasar. La linterna volvió a parpadear, y en ese breve segundo de luz tenue lo vi. Alguien parado en la esquina de mi habitación, alto, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada. No pude distinguir la cara, pero pude ver una mano sosteniendo algo pequeño que brillaba débilmente de color azul. Mi teléfono. Tropecé hacia atrás. Mi voz se quebraba mientras gritaba, ¿quién eres? La figura no se movió. Entonces el teléfono zumbó en mi mano de nuevo. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla. Te dije que estaba adentro. Se me heló la sangre. Apunté la linterna directamente a la figura, pero la esquina ahora estaba vacía. El sonido de pasos resonó por las escaleras, rápidos, inestables, moviéndose hacia la puerta principal. Corrí tras ellos, el corazón acelerado, el haz de la linterna rebotando salvajemente. Cuando llegué a la sala de estar, la puerta estaba abierta de par en par, y el aire frío se derramaba. Corrí hacia el porche escaneando el patio. La calle estaba vacía, solo las decoraciones parpadeantes y el leve susurro de las hojas. El coche de Ryan no estaba allí, pero algo sí. Huellas en los escalones del porche, pequeñas huellas tenues que se alejaban hacia la oscuridad. Mi teléfono volvió a vibrar en mi mano. El mensaje decía, gracias por dejarme entrar. Ese fue el último mensaje que recibí antes de que el número se desactivara. La policía dijo más tarde que Ryan nunca había salido de su casa esa noche. Su madre confirmó que había estado en casa viendo una película con su familia. Cuando les mostré los mensajes, no pudieron rastrear de dónde provenían. El teléfono que los envió, el que había encontrado arriba, había desaparecido. Una semana después, en la noche de Halloween, me desperté con una vibración en mi mesita de noche. Un mensaje de texto no leído de un número desconocido. Decía, estoy afuera de tu ventana de nuevo.
Miré hacia las cortinas, y bajo el tenue resplandor naranja de la luz de la calle, vi la sombra de una figura perfectamente inmóvil.